Murió el Papa Francisco. Triste noticia que tenemos que contar a las 5 de la mañana con 6 minutos. El deceso de Jorge Bergoglio. Murió el Papa Francisco. Ayer, 88 años sí. tenía. Terrible, esto es de ahora, chicos, y conmoción porque... Había Lo anuncia participado la- de la misa de Pascua. Sí, Sí. lo anuncia la oficina de prensa del Vaticano, Ujú, que el sumo pontífice falleció hoy a los 88 años en Roma. Confirmado hace instantes esta noticia que obviamente va a sacudir a todo el planeta. Claro, por la pulmonía bilateral y una infección polimicrobiana, según detalla el informe. Esto, bueno, hace instantes la información se está ampliando. Estamos, obviamente, tratando Repetí, Asti, por favor. bueno, padecía una pulmonía bilateral con infección polimicrobiana. Recordemos que había estado internado y Sí. había Tuvo cierta casi 2 satisfacción meses, porque ¿no? se había mostrado Sí. público Ayer después de... mismo. Ayer, justamente participó de la misa de Pascuas en el Vaticano. Él no leyó el habitual discurso, ¿no? Su palabra la hizo otra persona. Él se lo vio en silla de ruedas, no tenía, digamos, ninguna ayuda, por lo menos visible, para respirar. Pero ahí está, mirá. Claro, esta ahí es la se ve. imagen de ayer que nos da el DIRE. Que, bueno, todos los fieles que estaban allí y justamente en un momento muy sensible dentro de la religión, estamos hablando de Domingo de Pascua, se lo vio y fue ovacionado, por supuesto. Y en la cuenta del Papa, justamente uno de los últimos mensajes subidos ayer en torno a mensaje pascual decía: quisiera que volviéramos a esperar en que la paz sea posible, que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero, justo en un contexto de alto conflicto en todo el planeta, con incluso más situaciones que dan a entender que podemos derivar aún en mayores escaladas de violencia, y también haciendo referencia a esta situación de celebración no solo de lo que es la Iglesia Católica, sino también un Papa que se ha destacado, entre tantas otras cosas, por unir o por intentar trazar lazos con otras religiones y con otros líderes justamente de diferentes credos. 12 años había cumplido en marzo de este año, ¿no? Claro, desde 2013. 2013, aquel día tan recordado, que fue el 13, ahora lo voy a chequear bien el día, no recuerdo bien de qué día de marzo, pero que me acuerdo que fue histórico para lo que es la Argentina, más allá de su imagen para el mundo, que fue un día y una sorpresa porque ni se esperaba, ¿se acuerdan, chicos, no? Cuando lo anuncian Sí, al nuevo sí, Papa, sí. que había siempre expectativa, de hecho, Sí. a nivel mundial, que se decía, bueno, me parece que va a ser latinoamericano, bueno, o africano, ¿se acuerdan, no? Esos rumores, que había un fuerte rumor que iba a ser Sí, africano, sí. o latinoamericano, y en un momento nombran a Francisco y nadie entendía hasta que alguien dijo, pero dijo Bergoglio, y ahí se produce ese hecho histórico que fue muy comentado por todos, que esos días donde decís, che, ¿dónde estabas cuando nombraron al Papa Francisco? ¿Viste? Que vos decís, ¿dónde estaba No te cuando olvidás Argentina más. ganó el Mundial? ¿Dónde estaba cuando nombraron al Papa argentino? Que andás a ver si se va a repetir aquel día histórico alguna vez, ¿no? Sí. Hoy a la distancia uno lo eleva más ese día. Y un Papa Francisco que en varias oportunidades había pensado en venir por cuestiones de agenda, en un principio también por cuestiones políticas, no quiso mezclar en años electorales y demás su visita a nuestro país, ¿no? Bueno, como Papa. siempre desde el entorno del Papa marcaban que una de las cuestiones que iba en contra de su posible visita tenía que ver con el calendario electoral, que sea cada 2 años, las elecciones en nuestro país, entre presidenciales y legislativas, que él sentía que se le iba a dar una alta impronta, una alta connotación política a su visita, o un gesto en favor o en contra de alguna de las fuerzas en pugna, y que por eso también en gran parte no se terminó dando su visita al país. Sí había estado cerca, había estado en Chile, por ejemplo, dentro de lo que fueron sus giras internacionales, aunque también permanentemente estaba muy al tanto de lo que acontecía en materia política en nuestro país, con situaciones que desde su lugar también lo han tenido
marcando sobre todo la condena a situaciones de desigualdad e incluso también y muy con... cerca de la comunidad de LGTBIQ+, ¿no? Sí, que tenía como una especie de acercamiento de decir, bueno, Dios está con todos. Es que fue un papa revolucionario, Claro. transgresor en función de lo que es la iglesia. Seguramente mucha gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, dice, no, pero en la iglesia, aún con el Papa Francisco, en Pues tal o siempre se cual despertó cosa, polémica, puede ser, sí. no sé, algo, un lugar aún que vea las cosas de una manera no cercana a lo moderno, pero la realidad es que ha quebrado un montón de líneas en las que la iglesia no estaba de acuerdo hasta la irrupción del Papa. Vamos a ver cómo lo informan los medios internacionales, en este caso la agencia de noticias ANSA. Ahí está, el Papa Francisco murió. Ah, mirá, el tengo. anuncio de Kevin Farrell. camarlengo, claro, Kevin Farrell. Sí. 7:35, esta mañana a las 7:35, entiendo que hora de Italia, o sea, Sí. fue hace 3:35 de la mañana, hora nuestra. Sí. El obispo de Roma, Francisco, volvió a la casa del padre, puso el cardenal Kevin Farrell en un comunicado que puso en su Telegram, en canal de Telegram, así que bueno, esto ni siquiera hace 2 horas que ocurrió. Sí, sí, es muy reciente la noticia. Decía, dentro de otras cuestiones, Barbie lo marcaba, es el primer papa que públicamente ha hablado, por ejemplo, de algo que parece muy loco, pero que en la iglesia no ocurría, Claro, de, que no se de aceptaba, aceptar a claro, tal quien cual. en este caso tenga una Y elección que no muchas sea personas. la convencional, por decirlo de algún modo. Lógico, de la comunidad LGTB que se sintieron mucho más cerca de la iglesia o amparados por la iglesia de parte del Papa Francisco y de estos comentarios, no de parte de todos, pero que se han sentido un poquito más parte de la comunidad religiosa. Que pidió perdón también por los abusos en la iglesia, Sí. también dando Sí. cuenta de algo que había ocurrido en muchísimos casos en todo el mundo, entre otras cuestiones. Ujú. Una placa roja que hoy no nos vamos a olvidar, ¿no? Sí, Por vamos, supuesto. vamos a la portada de la República de Italia a ver cómo lo reflejan ahí. Adiós, Francesco. Ha muerto el Papa. Habla del pontífice reformista, ¿no? Adiós Lo al que decíamos pontífice recién. reformista, claro. Claro. Con una foto muy significativa, de espaldas. Hay más, del Papa tengo Francisco. más Algo que amplio digamos, nos ha dejado bastante, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, porque insistimos en esto. Ayer se lo vio, obviamente, en un estado de salud no habitual, ¿no? Producto de que se estaba recuperando de esa neumonía bilateral que lo había tenido Mantraer en los últimos días. Estuvo internado en el hospital Gemelli, se lo vio en silla de ruedas, sin asistencia respiratoria. Que Ahí lo venía vemos. siguiendo Mauri Sí, todo lo sí, que eran sí. las misas y demás, todo lo que él tenía que hacer. Seguía trabajando, más allá de estar internado y con esa ventilación mecánica, asistencia respiratoria vio- y rehabilitación. Él se conectaba a través de la computadora para poder seguir las misas, lo hacía a través de todo lo que es lo digital y él estaba pendiente de todo lo que sucedía. E incluso marcaban muchas veces médicos que lo han tratado aquí en la Argentina cuando todavía no era papa y quienes también estaban a su alrededor ahora como sumo pontífice, que muchas veces la salud de Francisco decían que tenía la contraparte del paciente inquieto que era Jorge Bergoglio. Claro. Que en muchos casos decía, no, yo tengo que seguir adelante con mis Claro. actividades y que por eso él pedía que en muchos casos le permitieran continuar con sus actividades. Estamos hablando hoy Sí. de un antes y un después en la Iglesia Católica. Sin Sí, duda. sí, De la pérdida del Papa, como decimos, revolucionario, Es un líder, reformista hoy y por demás. hoy, a nivel mundial, porque es un líder mundial siempre un papa, es uno de los líderes más progresistas que tenía el mundo. En Sí. un mundo en el que se va hacia cuestiones que pasaban hace tal vez 100 años, en función de un retroceso en un montón de cuestiones que tienen que ver con reconocimiento de derechos, etcétera, era una de las voces que sostenía el velar por los derechos de todos y no solamente de unas minorías. Hay más. Vamos al sí. Corriere della Sera, Ah, uno dale. de los diarios más prestigiosos de Italia, a ver cómo refleja esta noticia. Ahí está, también con la foto de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, anunciando la noticia, ¿no? Ha muerto Francisco, el Papa venido del fin del mundo, El dice. cardenal Farrell que lo anunció. Sí, hay más datos, A ver. hay más un comunicado más amplio de Farrell que dice: queridísimos hermanos y hermanas,
con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Y después, bueno, agrega lo que contamos recién, ¿no? Esta mañana a las 7:35 el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Ese es el comunicado completo de Farrell, ¿no? Y ahí confirmó justamente esta noticia que veníamos chequeando minutos antes hasta... 7:35 Sí. hora de Roma, es decir, 3:35 de la madrugada de Ni nuestro 2 país. horas todavía. El momento del fallecimiento de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Que estaba, o sea, uno, ¿no? La esperanza de decir, cuando estuvo mal, se hablaba de que estaba al borde de la muerte, ¿no? Sí, de hecho, lo blanquearon Pero los médicos que estuvo... Después cuando lo vimos, decimos, qué bueno que se mostró en público, pero se lo vio bastante deteriorado, la verdad. La imagen de Francisco respecto a las que teníamos vista, se lo veía muy mal. Ayer, o ¿se acuerdan esa foto de espaldas que fue la primera que se mostró? La primera imagen. En su Como de internación. civil, ¿no? No, post-internación que se mostró es verdad. vestido como Sí, de sí, civil. Que no era de frente justamente para cuidarlo, pero estaba bastante Sí, se bastante lo veía mal. deteriorado. Estaba muy Ayer mal. impartió la bendición Urbi et Orbi, que es lo que estamos viendo ahí en imágenes, ovacionado obviamente por los fieles, que han estado día y noche esperando que salga el Papa, y él con sus poquitas fuerzas, con lo poquito que ya tenía, salió para poder estar con los fieles y poder dar esta bendición.